auditorio, los saludamos con mucho gusto desde nuestras instalaciones de la Universidad Pontificia de México. Hoy damos un paso más en este ciclo de conferencias en honor del Papa Benedicto XVI. En la ponencia del mes pasado se ha reflexionado sobre el dolor y el sufrimiento humanos, que son parte de la condición humana. Nadie está exento de ellos. Pero también se veía cómo lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento, tampoco el resignarnos a él, ni huir ante el dolor, sino en la capacidad de aceptar la tribulación, de madurar en ella y de encontrar de alguna manera un sentido. Debemos reconocer y comprender que el sufrimiento es un elemento esencial para nuestra maduración humana. De manera muy especial, nosotros, personas de fe, debemos tener en cuenta que convertirse a Cristo, hacerse cristiano, quiere decir recibir a Cristo con un corazón de carne, un corazón sensible ante el dolor y el sufrimiento de los demás. El padre Valeriano señalaba el hecho de que en ocasiones resulta problemático que uno que tiene buena salud o está en una buena condición trate de consolar a otro que está afectado por algún mal, sea una enfermedad física o del alma. Ante estos males, todo puede parecer solo retórico y patético. Pero si estas personas que sufren pueden percibir en nosotros que tenemos compasión, que queremos llevar junto con ellos la cruz en comunión con Cristo, sobre todo orando con ellos, asistiéndolos con un silencio lleno de simpatía, de amor y ayudándoles en la medida de nuestras posibilidades, entonces podemos ser creíbles. La ponencia concluía señalando que una visión del mundo que no pueda dar sentido al dolor y hacerlo precioso no sirve en absoluto. Ciertamente es necesario hacer lo posible para aliviar el dolor de tantos inocentes, pero una vida humana sin dolor simplemente no existe. Y quien no es capaz de aceptar el dolor rechaza la única purificación que nos convierte en adultos. En esta noche, el coordinador de la Facultad de Teología Moral de nuestra universidad, el padre Manuel Valeriano, desarrollará el tema de la relación entre la fe y la razón, cuyo título es Una verdad de fe debe ser al mismo tiempo una convicción de la razón. Como sabemos, el padre Manuel Valeriano es doctor en Sagrada Teología por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma, Italia, y precisamente su tesis doctoral se basa en el pensamiento de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Bienvenidos. Queridos hermanos, la relación entre fe y razón es un vínculo fundamental para nuestra vida cristiana. Quisiéramos compartir con ustedes en esta noche 4 escenarios. El primero de ellos, el carácter intercultural de la fe cristiana. Como sabemos, el cristianismo no surgió en Europa, sino en Asia Occidental y de manera concreta en el punto geográfico donde se tocan 3 continentes, Asia, África y Europa. Y se presentó en el mundo con la conciencia de un encargo universal. Este encargo universal está contenido en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hacer posible el encargo no fue nunca un simple contacto geográfico, sino un contacto con las corrientes intelectuales de pensamiento, de modos de vida de los 3 continentes. Por lo tanto, la interculturalidad pertenece a la forma original de lo cristiano. En efecto, la fe misma es cultura. No existe una fe desnuda, una fe como simple religión. El Papa Benedicto XVI sostiene que quien ve a Cristo solo como una figura religiosa no lo ve realmente. Atención, la fe cristiana no existe como simple religión. De hecho,
Es correcta la afirmación según la cual la religión lleva en sí energías salvíficas, pero eso no significa que podamos considerarla como un remedio o como un medio psicoterapéutico o reducirla a un instrumento para obtener la curación deseada. Es verdad que la religión, insistimos, tiene energías salvíficas, pero no es su verdadera esencia. Lo esencial en la religión es la relación del hombre con Dios. El hombre vive de relacionarse y la calidad de su vida depende de que sean justas sus relaciones esenciales. Por eso, en el trato con Dios no hay hastío posible. Tal vez pueda haberlo en algún ejercicio de piedad, pero no en la relación concreta con Dios. En otras palabras, desde el mismo momento en que la fe le dice al hombre quién es Él y cómo ha de comenzar a ser humano, la fe crea cultura, es cultura. El carácter intercultural del cristianismo se pone de manifiesto sobre todo cuando el espíritu griego confirma la fe cristiana formas esenciales de pensamiento y de dicción. Está la experiencia de la fe. San Pablo nos dice que la fe nos viene por la audición, por la capacidad de escucha, pero ¿cómo lo transmitimos? No bastaba hablar de Dios o de Cristo, era necesario hacerlo en términos correctos. Atención. Está la experiencia de fe. ¿Cómo lo transmitimos? Lo voy a decir de esta manera. Cualquiera puede hablar de Dios, cualquiera puede hablar del hombre, pero tendríamos que esforzarnos por hacerlo en los términos adecuados. Así, el encuentro entre el pensamiento griego, la filosofía y la fe bíblica, la teología, no tuercen la fe convirtiéndola en una teoría filosófica, sino que dan forma verbal a dos constantes esenciales de la fe bíblica. En primer lugar, su realismo, el realismo de la fe bíblica, porque no es una mera interpretación simbólica o mitológica, y su racionalidad. Esto constituye una auténtica ilustración, porque la fe apela a la razón y se presenta con la exigencia de enunciar la verdad, de abrir para el hombre el genuino núcleo de la realidad. Debemos tener en cuenta, hermanos, que el concepto ilustración, cuando viene a nuestra memoria, a nuestra mente, casi lo relacionamos, lo casamos con el siglo XVIII. Kant quizás es el paradigma del movimiento ilustrado, pero la ilustración en sentido estricto es un movimiento de la razón. El Papa Benedicto XVI dice de la razón crítica frente al mito y a la superstición. La cuna de este movimiento ilustrado lo constituye la Escuela de Alejandría. Allí se gestó y se sintetizó al mismo tiempo la armonía entre Dios y el mundo, entre Atenas y Jerusalén, entre filosofía y teología, porque la razón y el misterio se encontraron. Qué imágenes tan significativas. La relación entre Atenas, que representa la razón, Jerusalén, que representa la fe. ¿Por qué? Porque la razón y el misterio se encontraron. No bastaba enseñar la fe con fundamento escriturístico, era necesaria una base filosófica porque el cristiano, el teólogo, el pastor, el catequista, el maestro, el fiel laico se halla, más que en imágenes y apreciaciones míticas, en relación con aquello que el análisis racional de la realidad es capaz de percibir acerca de lo divino. Para el Papa Benedicto XVI, el cristianismo se entendía a sí mismo como victoria de la desmitologización, como victoria del conocimiento y con él como victoria de la verdad. Un ejemplo al alcance es la concepción de Dios creador que en alguna otra ocasión ya hemos comentado. La fe en la creación ayuda a desmitificar el universo que se había constituido como eterno. El sol, la luna, dice el Papa, ya no son grandes y siniestras divinidades, sino simplemente luminarias. También los animales y las plantas que en las culturas antiguas habían asumido una dimensión divina como una manera de explicar la realidad, perdieron su carácter mítico. Por eso, para que el mundo sea realmente habitable, sostiene Benedicto XVI, no se trata de divinizarlo, sino de humanizarlo. Impresionante. Para que el mundo sea realmente habitable, no se trata de divinizarlo, no se trata de mitificarlo, se trata de humanizarlo. El cristiano se ha identificado con la verdad revelada y se ha considerado a sí mismo compatible con la racionalidad humana.
La fe cristiana ve con agrado la razón filosófica porque dicha razón nació como instancia crítica y desmitificadora. Por esta misma razón, el cristianismo tuvo que considerarse como universal y como destinado para todos los pueblos, porque veían en la fe un bien que no les pertenecía a ellos solos, sino un bien al que todos los humanos tenían derecho. De hecho, la misión tiene sentido por eso. Quien es capaz de percibir la fe como un bien, no lo considera una propiedad privada, sino que se da cuenta que todo ser humano tiene derecho a conocer ese bien. Si miramos de cerca esta íntima relación, nos daremos cuenta que toda la historia de la teología es en el fondo el ejercicio de este empeño de la inteligencia que muestra la inteligibilidad de la fe, su articulación y armonía internas, su racionalidad y su capacidad de promover el bien del hombre. Claro que dice el Papa Benedicto XVI, el platonismo, por ejemplo, nos da una idea de la verdad. La fe cristiana nos ofrece la verdad como camino. Y solo por ser camino se convierte en verdad de los hombres. San Agustín llega a señalar que gracias al estoicismo, al platonismo, descubrió que en el principio existe logos, pero gracias al cristianismo descubre que ese logos es capaz de hacerse carne, impensable para el estoicismo. En síntesis, para Ratzinger, Benedicto XVI, el cristianismo no se entendería sin el providencial encuentro entre filosofía griega y fe judía. Por eso, el carácter universal del cristianismo no solamente tiene un fundamento divino, es decir, el mandato que Jesús dio a los apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, sino que este mandato tiene un fundamento humano, antropológico, la dimensión racional del mensaje cristiano que clarifica y desvela lo que es acorde al bien humano. Segundo escenario, la irracionalidad de la fe cristiana. El vínculo entre fe y razón puede lastimarse. Cuando fe y razón se separan una de la otra, enferman las dos. La razón se vuelve fría y pierde sus criterios. Se hace cruel porque ya no hay ninguna instancia sobre ella. A esto técnicamente Ratzinger lo llama debilidad intelectual y dice que la debilidad intelectual en algunos sectores de la sociedad actual no permite distinguir la fe de la superstición. Una fe, hermanos, una fe sin el ejercicio de la razón ya no posee el criterio para comprobar lo que es positivo en una religión, distinguiéndolo de lo que es negativo o fruto de la superstición o del engaño. Habría que poner atención en esta consideración. Quizá muchos ámbitos eclesiales actuales, nuestra vida es más supersticiosa que vida de fe. En este marco cabe señalar que en la crítica de la religión que hace el marxismo hay algo de cierto, cuando afirma que existen religiones y prácticas religiosas que enajenan al hombre, porque las religiones no son todas iguales. Hay personas sumamente convencidas que todas las religiones al final nos conducen a Dios. Hay gente convencida que la religión es una especie de vereda que nos lleva al mismo punto. Es perfectamente posible, dice Benedicto XVI, que alguien reciba de su religión las enseñanzas que le ayuden a llegar a ser un hombre más honrado, más puro, más bueno. Puede ser agradable a Dios y alcanzar la salvación. Esto no se excluye, pero deducir de ahí que todas las religiones son iguales sería una grave falsedad. Insistimos, no todas las religiones son iguales. De hecho, en la primera ponencia nosotros repetíamos una y otra vez que hay religiones que han deformado la imagen de Dios. En la propia religión cristiana se han dado algunos casos patológicos. La fe enferma sin el espacio amplio para la razón. Vemos en nuestro presente con profusión que grandes estragos pueden surgir de una religiosidad enfermiza. En el lugar de la racionalidad crítica y desmitificadora, se ha sentado con la intención de anuirse la desconfianza generalizada en las posibilidades de alcanzar un conocimiento cierto
de la estructura íntima de la realidad, del saber, de la verdad. Y en este sentido, Benedicto XVI apunta con acierto que de manera desafortunada, en un mundo como el nuestro, todo se ha hecho cuestionable. Efectivamente, en la cultura contemporánea hay una fuerte desconfianza en la razón como instrumento humanizador y raíz de la peculiaridad humana. Pero el reto no está en la renuncia a la razón por miedo a caer en un aparente racionalismo, sino en una purificación de la misma. A decir verdad, en muchas ocasiones no pecamos por exceso de racionalidad, sino precisamente por su defecto. La fe exige y deja espacio para la razón, pero un espacio vital, de suerte que la fe no sería correcta si no condujera a una visión racional, al menos en su fondo. Pero la razón destruye su propio fundamento cuando disuelve la fe. En síntesis, la importancia de la verdad es que no exige de inmediato la fe. No basta decir solo la fe, porque la fe exige la razón, si no sería irracional. Pero al mismo tiempo es bueno señalar que no basta la razón, que la razón exige la fe, ya que la fe ilumina, auxilia la razón. En este sentido, Ratzinger está convencido que la fe nunca se ha sentido ni se sentirá amenazada por la razón. En otras palabras, la fe no es enemiga de la razón, sino abogada de su grandeza. Tercer escenario. El diálogo entre fe y razón transforma la realidad. Hoy como antes intentamos reducir la religión tan solo al ámbito del espíritu y de la conciencia y llegamos hasta el punto de atribuir a Dios solo la mitad de la realidad, incurriendo así en un craso materialismo que no acierta a percibir en la materia ninguna capacidad de transformación. Ratzinger Benedicto XVI ha señalado en diversas ocasiones que la fe no solo ilumina la realidad, sino que también la transforma y la configura. La fe es capaz de mirar la realidad en su totalidad, pues una fe que admite solo la mitad de los hechos es en el fondo una forma de rechazo de la fe, o al menos una forma muy profunda de apocamiento que tiene miedo de que la fe pueda afrontar la realidad. Pero evidentemente la transformación de la realidad no insinúa de manera inmediata una especie de revolución. La fe del Nuevo Testamento, por ejemplo, no conoce revolucionarios, sino mártires. Benedicto XVI señala que en el origen de la fe cristiana no está un revolucionario, sino un mártir, Cristo en la cruz. Hoy, de manera desafortunada, existen imágenes de este Cristo revolucionario, armado, guerrillero, casi como una especie de líder de un cártel actual. En este marco cabe un comentario. Durante más de un decenio pareció que la teología de la liberación ofrecía una nueva orientación que permitiría a la fe configurar de nuevo al mundo, porque volvía a unirse a los acontecimientos y directrices del mundo de hoy. Que en Latinoamérica había y sigue habiendo opresión, dominio injusto, concentración de poder y propiedad en pocas manos, así como explotación de los pobres, todo ello en proporciones imponentes, era algo indiscutible, tan indiscutible que era necesario actuar. Pero como esto sucedía y sucede en países mayoritariamente católicos, no podía caber ninguna duda de que también la Iglesia era responsable y que la fe tenía que acreditarse como fuerza generadora de justicia. Pero ¿cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacen? Parecía entonces, y todavía hoy, que Marx era la verdadera referencia. Pero el que acepta a Marx, dice Ratzinger, como representante de la razón universal, no solo asume una filosofía, una visión sobre el origen y el sentido de la existencia, sino sobre todo una praxis, porque esta filosofía es esencialmente una praxis que hace la verdad, no la presupone. Es verdad, hermanos, es verdad. La fe no crea un mundo mejor, pero despierta y consolida las fuerzas éticas que constituyen diques y baluartes contra la marea del mal. Los caminos de Dios, guardémoslo en el corazón y en la memoria.
Los caminos de Dios nunca conducen a resultados rápidamente mensurables. La medida que utiliza Dios no es la de las estadísticas precisas. Por lo tanto, no debemos vivir la fe como una hipótesis, sino como una certeza que sostiene nuestra vida. El mismo Papa coloca un ejemplo. Si dos personas consideran su amor solo como una hipótesis que siempre necesita ser verificada de nuevo, eliminan el amor. San Agustín, de hecho, y en este sentido define la fe como pensar con asentimiento. No existe el puro entendimiento, ni siquiera en Dios, sino el entendimiento que conoce y que ama. En este marco, lo que Santo Tomás de Aquino llama voluntad, se corresponde a lo que el lenguaje de la Biblia llama corazón. Esto recuerda una conocida expresión de Pascual, dice Benedicto XVI. El corazón tiene sus razones, tiene su propia razón que sobrepasa la mera razón. A partir de la lógica de esta frase se puede acceder a lo pensado. Todo conocimiento supone una cierta simpatía con lo conocido. Sin una cierta cercanía interna, sin una forma de amor, no se puede conocer lo otro ni a los otros. Podemos llegar al asentimiento de la fe porque la voluntad, el corazón es tocado por Dios, hecho por Él. Por ese contacto sabe nuestro corazón que también es verdadero lo que al entendimiento todavía no le es evidente. Último escenario. Un mundo con Dios no puede ser lo mismo que un mundo sin Dios. Esa aparente facilidad de no creer y la dificultad de creer se mueven en planos diferentes, porque en realidad la carga que conlleva la falta de fe es aún más pesada. Vivir sin fe, hermanos, dice el Papa Benedicto XVI, no es fácil. La vida sin fe es muy complicada generalmente. En este marco debemos señalar que no hay que confundir una duda con la pérdida de fe. Se puede aceptar honradamente una cuestión que preocupa y conservar la fe en lo esencial, porque las cuestiones de fe requieren tiempo y paciencia. En este sentido, apunta nuestro amado Papa Benedicto XVI, si nos planteamos el problema acerca del fundamento y sentido de nuestra existencia cristiana, tal como lo hicieron antes de nosotros, nos sentiremos inequívocamente envidiosos de la vida más sencilla y cómoda de los otros que también van al cielo. Nos parecemos demasiado, dice, a los obreros de la primera hora de los que habla la parábola de los viñadores contenida en Mateo 20, del 1 al 16. Recordemos la parábola. Es la parábola del propietario de la viña que, en diversas horas del día, llama a jornaleros a trabajar en su viña, y al atardecer da a todos el mismo jornal, un denario, suscitando la protesta de los que llegaron a primera hora. Estos, continúa Benedicto XVI, no comprendieron para qué se habían esforzado durante todo el día, al ver que el sueldo de un denario podía ganarse también de forma mucho más sencilla. Pero, ¿de dónde deducían ellos que es mucho más cómodo estar sin trabajo que trabajar? ¿Y por qué solo les agradaba su salario con la condición de que a los otros les fuese peor que a ellos? Pero la parábola no era para los trabajadores de entonces, sino para nosotros. Pues al plantearnos estas preguntas sobre nuestra fe cristiana, actuamos igual que aquellos obreros. Damos por supuesto que la falta de trabajo espiritual, es decir, una vida sin fe, es más cómoda que el servicio espiritual, es decir, una vida con fe. ¿Y de dónde sacamos esto? Nos fijamos en el esfuerzo cotidiano que exige el cristianismo y olvidamos que la fe no es solo un peso que nos oprime, sino también una luz que nos instruye, que nos marca un camino y que nos da un sentido. Solo vemos en la iglesia las ordenaciones exteriores que coartan nuestra libertad y pasamos por alto que es nuestra patria, que nos acoge en la vida y en la muerte. Solo vemos nuestra propia carga y olvidamos que los otros también tienen la suya, aunque no la conozcamos. Y sobre todo, ¿qué actitud tan mezquina es esa de no considerar retribuido el servicio cristiano
porque sin él también se puede alcanzar el denario de la salvación. Por lo visto, queremos ser pagados no solo con nuestra salvación, sino ante todo con la condenación de los otros. Esto es muy humano, pero la parábola del Señor nos indica claramente que al mismo tiempo es tremendamente anticristiano. El que ve la condenación de los otros como condición para servir a Cristo, solo podrá al final retirarse murmurando, porque esta forma de salario contradice la bondad de Dios. Conclusiones. La reflexión teológica no puede ni debe constituir una mera teoría o una mera especulación, porque no basta con la seguridad de la mejor hipótesis. El hecho de que la fe no se viva como hipótesis no excluye el cuestionar lo que aparece como obvio y definitivo. Hermanos, respecto a los fundamentos no basta una respuesta convencional. Es urgente cuestionar nuestras propias categorías. Segundo, la grandeza de la fe cristiana bajo la tutela de la razón es que puede unificar el ayer, el hoy y el mañana en la confianza de un mismo Dios. Es decir, la fe nos concede la contemporaneidad con Jesús, nos hace conocer algo más que una simple hipótesis. Tercero, lo cristiano no es algo que nosotros hayamos pensado o elaborado, sino que es una realidad que aceptamos y es anterior a nuestras propias reflexiones. En muchas ocasiones nos gustaría descubrir a Dios por nosotros mismos. Hemos alzado contradicciones entre tradición y razón, entre tradición y verdad que al final resultan fatales. El hombre sin tradiciones, sin la conexión de una historia viva y viviente, es un ser desarraigado y busca una autonomía en contradicción con su naturaleza. Solo una fe internamente asumida puede ser retransmitida. Repito la idea. Solo una fe internamente asumida puede ser retransmitida. De hecho, allí donde un hombre ha abierto en la fe su más honda profundidad, deja de ser impenetrable. Cuarto, en la actual fase de la historia no existe un movimiento masivo de la vuelta en la fe, pero la fe es como un grano de mostaza, vuelve siempre a rejuvenecer y seguirá estando presente en la historia. Conviene en este marco subrayar que la catequesis, columna vertebral de toda parroquia, no es una simple información, sino una forma de enseñar a vivir la vida. En este mismo sentido, cuando nos decidimos a estudiar teología, no es porque queremos aprender un oficio, sino para poder llegar a encender la fe. Por último, nuestro problema no puede ser por qué Dios permite que otros se salven. Esa no es cuestión nuestra, es cuestión suya. Lo que sí podemos y debemos hacer es, con todas las limitaciones a que nos ha conducido las anteriores reflexiones, intentar repensar diariamente lo que significa que seamos cristianos, el por qué Dios nos ha llamado precisamente a nosotros. Agradezco su atención. Quiero invitarlos el próximo mes, en el mes de mayo. Vamos a hacer una reflexión a la luz, desde luego, de los escritos de nuestro amado Papa Benedicto XVI sobre la teología del orden sacerdotal. Dios los bendiga a todos.